indicadores clave para conocer la situación económica, el bolsillo de la gente. Tomamos un rubro, el del consumo en los supermercados, la compra de alimentos, artículos de limpieza. ¿Cómo se está comportando la gente en esta época de recesión, de caída del poder adquisitivo? Leo Piazza es economista, director de LP Consulting, está ya en línea. Buen día, Leo, un gusto saludarte. ¿Qué está pasando con el consumo en los supermercados? ¿Qué variaciones estás observando según tu estudio? Buen día. Buen día, Gustavo, gracias por llamar. Bueno, la caída que se observa desde enero del 2020 a la fecha en la venta de supermercados, estamos a niveles de pandemia, es una caída bastante importante. Sí. Podríamos decir que la caída del salario real es un motivo, pero también nosotros estamos observando un gran cambio en la pauta de consumo. Esto podría ser un signo de que los segmentos de menores ingresos dejaron de ir al supermercado y ahora están comprando en el almacén. Claro. Tomamos, por ejemplo, cuando uno mira el indicador de la venta de supermercado y lo compara con el salario real, vemos que evidentemente la caída del salario tiene implicancia directa con la caída de la venta del supermercado, pero en el último cuatrimestre de enero del 2021 vimos que el ingreso del salario real no cayó tanto en función de cómo cayó la venta en los supermercados. Entonces, esto nos dio un indicador de analizar también cuál era el volumen de operaciones que se están haciendo en los supermercados. Sí. Entonces, ahí sí, los carritos, lo que se le llamamos nosotros los carritos. Entonces, cuando uno analiza el volumen de operaciones promedio, por ejemplo, en el año 2020 versus el promedio del año 2021, la caída es importante, es casi 2 millones de carritos menos. Mirá vos. Y fíjate vos que la caída de las operaciones o de los carritos se contrapone contra el valor de los tickets. Los tickets hoy, a valores actuales, actualizados con inflación, hicimos ahí un análisis técnico, son el doble de lo que se consumía en el promedio en el 2020. Claro, porque eso está directamente vinculado con la suba de los precios, con la inflación, Leonardo. Exacto, tiene relación con la inflación y también tiene relación con lo que yo te comentaba anteriormente, que podríamos estar indicando que los sectores de clase media alta son los que tienen mayor poder adquisitivo, son los que en estos momentos están yendo al supermercado. Mirá vos. Y los sectores de menos ingresos están yendo al almacén o a las instituciones barriales por una cuestión también de poder adquisitivo. Sin dudas. Y bueno, el uso entonces del dinero virtual, del dinero electrónico, me imagino que se está utilizando y mucho, porque mencionaste que son las capas de la sociedad, clase media, media alta, quienes están yendo al súper. ¿Esto también se manifiesta allí? ¿Hay menos uso de efectivo, Leonardo? Exacto, uno observa que en los supermercados los medios electrónicos están llevándose una preponderancia muy grande, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, porque todos estos indicadores son de la provincia de Santa Fe, que lo que estamos analizando. Estamos viendo que la billetera Santa Fe, por ejemplo, un gran acierto del gobierno provincial, donde le da beneficio no solamente al comercio, sino al usuario, podemos observar que las cajas están de alguna forma bastante ocupadas. Sí, claro. En esta línea de medio de pago, y también eso da el indicador que los sectores que son más amigables con la tecnología, insisto, también los sectores que tienen mejor poder adquisitivo, están aprovechando estos medios de pago, y bueno, esto se observa también en los indicadores de la cantidad de operaciones por los montos de los tickets, ¿no? Decís entonces que mucha gente hace sus compras en los barrios, en los negocios de cercanía. Entonces este es un resultado que beneficia a un sector comercial, ¿no? Exactamente, yo creo que están beneficiando a los sectores de almacenes, a los sectores barriales, donde la gente, por un tema también de poder adquisitivo, tiene que ir con más asiduidad a estos lugares, y esos lugares seguramente deben estar siendo beneficiados. Y en el caso de los supermercados, evidentemente el perfil
que estamos viendo que queda de cliente en el supermercado son perfiles que la carne, por ejemplo, el que más aumentó, prácticamente no tuvo variaciones del cuatrimestre del 2021 contra el 2020. Pero, por ejemplo, cuando vos ves alimentos preparados, cayó un 36%. El rubro almacén en el supermercado cayó un 5%. Entonces, el perfil de cliente que está quedando en el supermercado son los que compran lácteos, limpiezas y la carne que se está manteniendo. Eso hace que el patrón de consumo, como está pasando, Gustavo, en todos los países del mundo, sí, con esta pandemia que estamos viviendo, está cambiando, está mutando a otras costumbres. por supuesto, por supuesto. El cambio de consumo es evidente, entonces se priorizan los negocios de cercanía. Esto se demuestra en las cifras, las ventas en los supermercados han bajado. ¿Crees que esta tendencia va a continuar? Sí, nosotros vemos que esta tendencia va a continuar y fundamentalmente por lo que estamos viendo en el primer cuatrimestre de este año. Nosotros vemos que esto vino para quedarse de alguna forma y que la gente, con estos nuevos perfiles de consumo que yo te digo, Sí. mientras el salario real no tenga un aumento de alguna forma o un recupero versus a la inflación, que en el corto plazo nosotros no lo estamos viendo, yo creo que esta tendencia se va a mantener. Perfecto. Brevemente, antes de despedirte, Leo, ¿cómo ves la irrupción de estos programas para contener la suba de inflación, precios que están dispuestos en productos, programas nacionales, provinciales, precios cuidados, súper cerca? ¿Qué efectividad puede tener a la hora de vencer a esta inflación que es indomable? Son programas focalizados sobre las restricciones de precio. De alguna forma, nuestro análisis es que estos programas ya en el pasado se han implementado y los resultados no fueron buenos. A lo mejor en el corto plazo se nota que por ahí descomprime un poco el tema del aumento de precios, pero la inflación como fenómeno que nosotros lo entendemos como multicausal, Sí. Debería focalizarse las acciones por otro lado, digamos, por el orden de las cuentas fiscales fundamentalmente. Y aparte, Gustavo, tenemos que entender que ya hace 10 años que estamos viviendo en un proceso inflacionario. Nuestra economía se está moviendo en inflaciones arriba del 35%, este año vamos a estar en el interanual cerca del 45-50%. Es una economía que ya se acostumbró a vivir con inflación, es muy triste decirlo, Claro. pero ya nos perdimos o no tenemos dimensión de los beneficios de una economía sin inflación, como la mayoría de los países del mundo. Perfecto. Con lo cual estos programas le veo a lo mejor una efectividad de corto plazo, pero para atacar la inflación hay que ordenar las variables macroeconómicas y fundamentalmente el orden de las cuentas fiscales con superávit o equilibrio fiscales sustentable en el tiempo, ¿no? Por supuesto. Bueno, y será motivo de otro análisis. Leonardo, muchas gracias. Lo sustancial es que cambian los hábitos de consumo, menos gente recurre a los grandes supermercados, se vincula con los negocios de cercanía, estudios avalados allí por este informe. Gracias, buen fin de semana, Leonardo. Gracias, Gustavo, a tu disposición, buen fin de semana para todos.